Amigos satoshimaniacos del cripto, bienvenidos una vez más a La Resistencia, donde no solo analizamos el mercado, lo vivimos desde las trincheras de la batalla diaria. Mientras los imperios se tambalean, Bitcoin permanece como ese faro de libertad que ni la tormenta puede apagar. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas profundas de un mercado que saca a la luz su lado más brutal y más real. Aquí, solo aquellos con visión y nervios de acero sabrán capitanear su destino. Así que prepárense, porque este análisis puede ser la diferencia entre ser parte de la historia o verla pasar. Hoy, mientras los engranajes del mercado se ajustan, ¡qué locura! Bitcoin tonteando con los $95K, como un león midiendo el salto. Cada vela de 4 horas era un suspiro, un amague, un aviso. Y aunque muchos tiemblan, los que tenemos callos de guerra sabemos, cuando Bitcoin respira así, algo grande está cocinándose en las sombras. Y es que si miramos de cerca el indicador de DTI Directional Trend Indicator de los algo, las señales son aún más claras. Este indicador, que mide el poder de la presión compradora versus vendedora, se disparó a niveles que no veíamos desde las grandes rupturas anteriores. Los toros están marcando territorio y la presión de compra no ha estado tan fuerte desde hace semanas. Aunque algunos prefieren ignorarlo, yo sigo mi instinto. El mercado cripto está preparándose para un movimiento que muchos ni siquiera ven venir. Y atentos, que hoy traemos bombas, no simples noticias. Empresas con Bitcoin en tesorería impulsan una hiperbitcoinización valuada en $200 billones, según Adam Back. Sí, has oído bien, 200 billones. La fiebre institucional no solo no se detiene, está escalando a niveles históricos. Bitcoin cotiza con un descuento del 40%, según analistas, mientras las compras de ETF de BTC en spot alcanzan los $3.000 millones en apenas una semana. ¿Oportunidad disfrazada o el preludio de algo más grande? Las reglas de criptomonedas en Estados Unidos son como jugar, el suelo es lava, a ciegas, según Hester Peirce de la SEC. Esto nos da una clara señal, la regulación es un campo minado, pero también el terreno donde nacen los verdaderos titanes. Argentina lanza su primer ETF de Bitcoin regulado, abriendo la puerta a una nueva ola de inversión en América Latina. La revolución financiera ya no tiene frontera, amigos. Y ahora, guerreros cripto, es momento de afilar nuestras armas y analizar el mapa de batalla. El mercado está en un punto crítico, como un volcán a punto de estallar. Aquí, solo sobreviven quienes leen las señales, quienes no tiemblan ante la incertidumbre, quienes saben que en el criptoespacio, cada latido del mercado puede ser una oportunidad para los audaces. Bitcoin, actualmente en $94.087, en fase de consolidación tensa. Soporte fuerte en $93K y resistencia crítica en $95.500. El RSI sugiere que hay espacio para una explosión alcista, pero también para un latigazo si fallamos. Atención total a los movimientos de volumen en las próximas horas. Ethereum, ETH en $1.800, consolidando entre $1.750 y $1.850. Si rompe el techo, podría despegar hacia $1.900. De lo contrario, podríamos ver una rápida visita a la zona de los $1.730. La correlación con Bitcoin sigue siendo fuerte. Solana. Sol defiende los $145 y cotiza ahora en $149.25. Si rompe los $150 con fuerza, ojo porque podría apuntar directo a los $160. Si falla, podríamos ver una pequeña corrección a $140 para recargar energías. XRP. XRP en $2.22, en plena lucha dentro de un triángulo simétrico. Resistencia inmediata en $2.25, si la rompe, el siguiente nivel objetivo sería $2.50. El soporte sigue firme en $2.15. Movimiento fuerte a la vista en las próximas jornadas. Dogecoin, en $1.578, manteniendo su estructura de mínimos ascendentes. Soporte clave en $1.550. De aguantar esta zona, el siguiente objetivo está en $1.650.
Sin embargo, si cae, los 1.450 centavos son la trinchera a defender. El mundo cripto sigue expandiendo sus raíces bajo la superficie. Las instituciones ya no lo ven como un experimento, sino como un refugio estratégico ante un sistema tradicional que muestra grietas por todos lados. Desde Estados Unidos hasta América Latina, la adopción no se detiene, a pesar de la regulación incierta. Con ETFs de Bitcoin absorbiendo miles de millones y empresas gigantes agregando BTC a sus balances, el movimiento es imparable. ¿Es esto una burbuja? No, es una transición de poder, de un sistema a otro. Y los que estamos aquí, somos parte de esa historia. La volatilidad manda, pero la estrategia gobierna. DCA, dólar cost averaging, sigue siendo el escudo más sólido. No entrar en pánico, mantener liquidez y esperar las rupturas de rango con disciplina militar. Aquí no gana quien corre, gana quien resiste. Amigos de la resistencia, cada día aquí es una batalla ganada contra el miedo, la desinformación y la manipulación. No olviden que nosotros somos la primera línea. Somos la chispa que puede incendiar un cambio imparable. Hoy más que nunca, la convicción debe ser más fuerte que las dudas, desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Aquí no seguimos al sistema, lo desciframos. Recuerden, el miedo es de ellos. Nosotros tenemos bloques, convicción y visión. Nos vemos en la próxima misión, y suscríbete y activa la campana para no perderte nada desde las trincheras, siempre alerta, siempre descentralizados.